decir que yo conozco personas que sí que les aumenta el deseo sexual durante la fase de ovulación, pero hay otras que les da igual. Hola bombones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Raquel Graña, psicóloga, sexóloga y coach educativo. Como siempre ya sabes, sígueme en Instagram @íntimasconexiones y aquí vamos a hablar de cuáles son los síntomas más conocidos que se suelen producir para que sepas que estás ovulando. Hay personas que se dan cuenta de que ovulan y hay otras que no se dan cuenta. Es súper curioso porque cada cuerpo funciona de forma distinta. Si bien quiero decirte una cosa, si estás tomando un método hormonal anticonceptivo, ya sea la píldora, ya sea el parche, ya sea el anillo, ya sea lo que sea, no ovulas, con lo cual no vas a sentir que estás ovulando, ¿de acuerdo? Importante porque hay gente que piensa que ovula igual porque tiene una menstruación falsa cuando toma la píldora y demás historias. Entonces, bueno, yo quiero aclararlo para que no haya dudas. Bueno, antes de comenzar el vídeo quiero deciros que todos los días del mes son fértiles. Incluso los que decís que no son fértiles, los de la menstruación, realmente la persona se puede quedar embarazada. Entonces es importante que lo tengáis en cuenta porque puede producirse un embarazo y pensar que no, pero la persona puede ovular. ¿Por qué? Porque no siempre tenemos una fiabilidad de ser regulables al 100%. Primer punto, el flujo. Hay que ver cómo es el flujo. El flujo durante la fase de ovulación suele ser transparente, viscoso, elástico y suele haber mucha cantidad. ¿Por qué hay tanta cantidad? Bueno, porque lo que busca es reproducirse. Entonces lo que quiere es que los espermatozoides, si hay una eyaculación para buscar el embarazo, sobrevivan el mayor número de días posibles dentro de él y les facilite la llegada a junto del óvulo. Por lo tanto, es muy fácil de controlar si tu flujo es más espeso, hay más cantidad, hay menos cantidad y no debe confundirse con la excitación porque son cosas distintas. Es cierto que cuando se produce la excitación y hay una excitación elevada, el flujo vaginal aumenta y suele ser transparente, elástico y demás, pero no hay que confundir esa excitación con el flujo. El flujo se produce de forma natural durante esos días más fértiles, más días de ovulación. 2. Dolor e hinchazón abdominal. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Le pasa a todas las personas? No les pasa a todas las personas porque hay mujeres o personas que tienen vulva que son más conscientes de cuando están ovulando que otras. Entonces, hay algunas que sienten un pinchazo en un lado del abdomen, donde está la zona de los ovarios, sienten un pinchazo. Y eso quiere decir que el óvulo se está liberando. Ese día, además, podemos estar pues más hinchadas, sentirnos, que es el punto 3, más cansadas, más irritadas. De hecho, solemos necesitar más espacio y hay que entenderlo y hay que aprender a escuchar al cuerpo porque muchas veces queremos dar el 100% y realmente nuestro cuerpo a lo largo del mes no está al 100% porque pasa por diferentes fases y es una cosa que muchas veces anulamos y decimos tenemos que dar el 100%, tenemos que trabajar como la semana pasada, tenemos que trabajar como el día no sé qué y no es así porque nuestro cuerpo no funciona de esa manera, no está preparado biológicamente de esa manera y si lo forzamos también nos puede repercutir de otras formas, pues a través de contracturas, a través de dolores, a través de ansiedad y otros motivos, otros factores. 4. Aumento del deseo sexual. He de decir que yo conozco personas que sí que les aumenta el deseo sexual durante la fase de ovulación, pero hay otras que les da igual. Pero sí es cierto que es una cosa muy comprobada que las personas que toman métodos anticonceptivos hormonales les baja el deseo sexual. En cambio, cuando dejan de tomar métodos anticonceptivos hormonales, como puede ser la píldora, el DIU, etc. Bueno, el DIU de cobre es el que menos carga hormonal tiene, ojito. Entonces, cuando dejan de tomar esos métodos anticonceptivos, normalmente el deseo sexual aumenta. ¿Por qué? Porque vuelven a conectar con su cuerpo y saben cuándo están ovulando y cuándo les apetece más. 5. Aumenta la temperatura corporal. Pensamos que no, pero lo cierto es que la temperatura corporal va cambiando a lo largo del mes y durante la fase de ovulación es mayor. 6. Al principio hablamos de flujo vaginal. Vale, pues el flujo vaginal, aparte de cambiar su textura, deciros que aumenta muchísimo más la cantidad. Cambia muchísimo. De hecho, yo tengo personas que me dicen, jo Raquel, es que es súper incómodo porque hay tantísima cantidad. Yo, por ejemplo, siempre os digo que no utilicéis salvaslips o toallitas con la ropa interior. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es como crear una película de humedad entre la ropa interior y la vulva y ahí proliferan los hongos y las bacterias. Es preferible que manchéis la ropa interior, aunque haya personas que esto no les parezca adecuado, es preferible que manchéis la ropa interior y que luego lógicamente la lavéis a que utilicéis esto. ¿Qué pasa? Que si hay una cantidad muy elevada de flujo, pues por estos días del mes, pues lógicamente utiliza algo si así te sientes más cómoda. De todas formas, simplemente que sepas que hay diferentes productos, no solamente los productos de supermercado, también tenéis cosas más ecológicas como pueden ser toallitas de tela
tela u otro tipo de productos. 7. Dolor en las mamas. Hay algunas personas con vulva que experimentan dolor en las mamas porque empieza a dolerles todo, empiezan a sentir pinchazos, empiezan a sentir en algún punto concreto o en todo. Incluso puede ser que se encuentren más sensibles a la hora de tocarlas o a la hora de hacer algún tipo de deporte, pero siempre en esta zona. 8. Durante la fase de ovulación, el cérvix o el cuello uterino aumenta de tamaño, es decir, se relaja, se expande. ¿Por qué? Porque es la etapa reproductiva. 9. Como os comenté en otro vídeo en el que hablamos de tipos de flujos vaginales, hablamos del spotting. El spotting de ovulación es aquel en el que hacemos un pequeño manchado que puede durar 48 horas. Este pequeño manchado, que se produce a las 2 semanas después de la menstruación, suele ser ligeramente marrón. No le sucede a todas las personas, solamente a algunas, pero es bueno comentarlo para que no penséis que es una cosa extraña, sino que hay algunas personas que sí se les pasa, que sí se les produce. 10. Último punto. Aumenta el pico de la hormona LH, es decir, es una hormona que dice cuándo realmente es el momento de ovulación. De hecho, tenéis test en la farmacia que os pueden decir cuál es el día exacto de ovulación, ya que empieza a aumentar su pico 1 o 2 días antes. Recuerda que puedes solicitar consulta conmigo personal en intimasconexiones.com, que hago consulta nacional e internacional con todas las partes del mundo, nos adaptamos a los horarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme, que tengas un feliz día.